Hola, buenas tardes, buenas, bienvenidos a Vida Wellness, tu verdadera guía de medicina preventiva. Hoy tocaremos un episodio muy especial en el mes del cáncer, en el mes del cáncer de mama, octubre. Estaremos acompañados de una gran doctora, gran especialista, radióloga como yo, pero dedicada a la imagen de mama, la doctora Lisbel Arredondo, quien ha hecho un trabajo espectacular aquí en Santiago y en el país, en el desarrollo, afianzamiento y conocimiento de la imagen de mama moderna. Lisbel, buenas tardes. Bienvenidas a Vida Wellness, tu verdadera guía de medicina preventiva. Buenas tardes, Luis. De verdad, para mí un placer estar aquí apoyándote en este proyecto que está genial, de verdad. Me ha encantado tu idea y un placer estar contigo. A ti, gracias por estar aquí. Mira, esto es un conversatorio coloquial, directo. Queremos que nuestros amigos que están conectados y entren a la plataforma a ver los episodios de Vida Wellness puedan tener guías de prevención, de cómo hacer las cosas, de cómo mejorar la salud preventiva en la República Dominicana. Y por eso estamos hoy aquí en un nuevo episodio. Llevamos varios en diferentes órdenes y especialidades en la medicina. Y hoy nos toca hablar de imagen de mama. Sobre todo por el mes del cáncer, el mes de octubre. Lisbel, ¿por qué tú escogiste medicina? ¿Por qué tú eres médico? Esa pregunta difícil para mí, nunca la había contestado en público. Yo no tengo esa respuesta fácil de que fue que lo soñé toda la vida, ¿no? De verdad, ¿Dónde tú naciste? Yo nací aquí en Santiago. Santiaguera. Soy santiaguera. ¿Estudiaste dónde? Yo estudié en el Instituto Evangélico. En el Evangélico. Uh-huh. ¿Universidad? Y en la Universidad Ucamaima. Ucamaima. Uh-huh. ¿Y tú? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué cuando tú estás en bachillerato y ya tienes que entrar a carrera, te metes en medicina? Toda la vida yo siempre he sido artista de base. O sea, a mí siempre me llamó la atención el arte. El arte. La creatividad. Hacer algo nuevo. A la vez también, de niña, yo siempre yo era como todo el tiempo esa que quería crear algo diferente, mejorar las cosas. Y por mi casa, todos los vecinos, todas las asistentes de hogar de los vecinos, yo me dediqué y me propuse a que lo iba a alfabetizar. Y a las domésticas. A todas las domésticas que tenía cerca, la alfabeticé. Que ninguna sabía leer ni escribir. Eso fue yo a los 7 años que empecé a hacer arte. Y aparte de eso, todos los adultos que vivían cerca de casa, pero adultos me refiero ya de 60 en adelante. Adultos mayores. Y yo teniendo muy poca edad, o sea, 10 años, por ahí me esperaban. Eso eran mis mejores amigos. Mi padre nunca entendían eso, pero lo que pasa es que para mí eran las personas como de interés para darme conversatorios. Claro, para nutrirte. Pensar y nutrirme. Y esos amigos me enseñaron a valorar a las personas mayores, a respetarlos. Y ellos siempre jocosamente me decían, porque al final se hizo una especie de tertulia esperándome después que yo llegara del colegio. Y ellos decían que yo tenía un don natural para hacer sentir bien a las personas que no se sentían bien. Y eso se me metió siempre ahí en la cabeza y me quedó como de fondo. Mientras tanto, en el colegio, yo me vivía metida en olimpiadas de matemáticas. La nerda. Exacto, la nerdy. Me exoneraban materia porque y para mis profesores yo me iba a entrar a alguna carrera que tuviera que ver con números, porque en lo que siempre descollé fue números. Y en toda la actividad artística del colegio yo estaba. Y entonces, cuando llegó el momento de decidir qué iba a estudiar, eso fue el dilema más grande de mi vida. Lo imagino. Lo primero que pensé fue en las carreras numéricas, matemáticas y en la arquitectura, que incluso llegué a entrar. Mi primer año hice mi primer año de arquitectura. Lo artístico, creativo, eso lo resumía. Pero luego que entré a la carrera me di cuenta que eso no era lo que yo creía. No me llenó 100%. Entonces, cuando me seguí analizando, yo creo que en el fondo me trabajó quizá un poco eso de que mis amigos me decían que yo ayudaba a los demás a hacerse sentir bien. Y encontré en la medicina una carrera donde yo mezclaba el arte, la creatividad y ayudar a los demás.
Mira qué bien. Muy bonita historia, digamos, interesante, rica. Yo te felicito por esa decisión y sobre todo por haber hecho radiología, que ahí sí no entiendo la creatividad, pero algún día me lo vas a explicar. Ahora te la voy a explicar. Ok. Y por eso mismo estoy en la parte De de la mama. radiología que es de mama, porque yo creo que esa es la parte más social que tenemos dentro de la Definitivamente. radiología, la que nos acercamos más al paciente y donde yo siento que cada día estoy tratando de hacer una diferencia y mejorar los demás. Bueno, qué bueno. Gracias por ese testimonio y vamos a seguir con la parte ya central de la entrevista. O del conversatorio, no es entrevista, el conversatorio. Lisbel, ¿qué importancia tiene la imagen de mama en la detección del cáncer de mama? Pues, ¿qué importancia tiene? Definitivamente salva vidas. Es una herramienta imprescindible que ha demostrado durante años con mucha estadística que aumenta la detección temprana del cáncer de mama, que aumenta la sobrevida del paciente, y en esa detección temprana y en ese proceso que aporta, podemos lograr también que el paciente al final tenga una buena calidad de vida, aun cuando no lo podamos también detectar tempranamente. Vamos a edificar un poco a la audiencia. Cuando la gente piensa en imagen de mama, va a la mamografía. Eso es por defecto. Claro. ¿Pero es la imagen de mama hoy en día solo la mamografía o hay diferentes modalidades? Bueno, la mamografía sigue y siempre va a ser siendo el número 1. Y esto es porque el cáncer más frecuente de mama se detecta principalmente con unas microcalcificaciones que son unos puntitos blancos. Y ese es el único método hasta ahora que tiene esa potestad. Pero a medida que hemos avanzado en la medicina y que microscópicamente seguimos estudiando los tipos de cáncer, que nada más no es uno, nos hemos dado cuenta que hay algunos que se nos escapaban con la mamografía. Entonces nos hemos desarrollado ahora otras nuevas modalidades y ahora tenemos ultrasonido que se agrega en algunas pacientes, resonancia en unas pacientes, mamografía contrastada, y cada vez vamos teniendo más métodos que nos van a aportar a esos diagnósticos. Bueno, entonces ya no solamente es pensar en mamografía, ya hay 5 o 6 modalidades que o son individuales o se complementan para lograr un buen diagnóstico de cáncer de mama. Yo te preguntaría porque mucha gente piensa que el cáncer de mama es de viejas, o de gente que ya no tiene menstruación, o gente que llegó a los 45 o 50 años. Pero ¿ha aumentado la frecuencia del cáncer de mama en jóvenes? Bueno, en países subdesarrollados y sobre todo en Latinoamérica, hemos visto un creciente aumento de detección de cáncer en pacientes muy jóvenes. Lo que todavía no se ha podido comprobar, hay un montón de hipótesis y teorías de que probablemente es porque en estos países el tipo de alimentación, la genética, el color influye. Y hemos visto incluso que las pacientes latinoamericanas y de color se ve con más frecuencia cánceres más invasivos, más agresivos o de rápido crecimiento. Entonces todavía está por demostrar, son muchas teorías, pero evidentemente lo que sí vemos día a día es que sí, cada vez vemos pacientes más jóvenes con cáncer de mama en nuestro país. Entonces, bajo esa premisa, digamos que tenemos primero mencionado la parte genética. O sea, hay una línea genética muy fuerte de cáncer de mama. O sea, es muy frecuente que una abuela que tuvo cáncer de mama tenga una hija que puede tener cáncer de mama y tenga una nieta que puede tener cáncer de mama. Así es. Y se ve con frecuencia. Son los famosos BRCA, las digamos, variantes genéticas de mutaciones que son los BRCA. Entonces podemos decirle a esa población que si tu abuela, bisabuela, tu madre ha presentado un cáncer de mama, tienes que ser una persona que esté atenta de su mama y de su salud mamaria. Totalmente de acuerdo, sobre todo porque en nuestro país ni las aseguradoras que tenemos, ni nuestro sistema tiene un programa de prevención genética ni de estudio genético para demostrar esos cánceres genéticos. Y a lo que nosotros podemos acercarnos más es a ese tipo de información. El historial que trae el paciente con familiares de primera línea, como tú has mencionado, que hayan tenido cáncer de mama. Ahora bien, también aclarar
que los cánceres más frecuentes no son esos genéticos. De por sí, el riesgo mayor es que seamos mujeres. Ok. Mujeres con una lactancia pobre, eso es uno de los factores de riesgo, pero tú mencionaste también la parte de raza. También. Y eso me llama la atención porque cuando hablábamos con Sánchez Cava del cáncer de próstata, el mulato y el negro tienen más propensión de sufrir el cáncer que el caucásico y el blanco. Esto pasa con la mama también. Así es. Entonces, en este punto, Lisbel, hay una pregunta porque hay cierta confusión con el tema de la tecnología que ha llegado de los equipos médicos mamográficos. Tenemos una mamografía digital conocida, pero ahora tenemos el 3D o la tomosíntesis. La tomosíntesis es una modalidad que yo la conozco como radiólogo y que déjame decirte, si yo fuera mujer, yo no me dejaría hacer otra cosa que no fuera una tomosíntesis para chequear mis mamas. ¿Qué tú le dirías a las mujeres sobre las opciones que tenemos en mamografía hoy en día en la República Dominicana? Bueno, idealmente, como tú dices, yo tampoco. Yo me dedico a esto y no me haría otro estudio que no fuera tomosíntesis. La tomosíntesis detecta en un 20% más que la mamografía muchos cánceres en etapas más tempranas y mucho más pequeños. ¿Por qué en nuestro país no hacemos solamente tomosíntesis? Porque las aseguradoras todavía... Tema del sistema. Exactamente, no la están cubriendo. Y obviamente la mayoría de médicos, primeros referidores, que nos mandan a las pacientes para que el paciente se haga el estudio, ya que habría que pagarlo de manera particular, le siguen indicando la mamografía. Pero podemos mandar un mensaje contundente aquí, Lisbel, decirle a ARS, ustedes están cometiendo una estupidez financiera, porque ustedes no quieren cubrir la tomosíntesis, que es mucho más completa para la detección del cáncer temprano. Prefieren pagar otro sistema que puede tener fallos y, digamos, liqueos en detección temprana, y esos pacientes van a salir más caros que cubrir una tomosíntesis. Claro. Entonces, es evidente que hay una tosudez financiera de nuestro sistema de seguridad social manejada por las ARS que se niegan y resisten a cubrir la tomosíntesis, que ya tenemos varios equipos aquí en Santiago y en el país. Lo segundo, ginecólogos, internistas, personas ligadas a la salud mamaria, indiquen con más frecuencia la tomosíntesis porque le van a evitar dolores de cabeza mayores a sus pacientes. Creo que es un buen mensaje que podemos mandar. Y que de por sí reduce los costos a nivel de salud. Evidentemente, no es lo mismo detectar temprano que detectar tarde y curar. Es lo mismo que medicina preventiva, que es el ánimo y el alma de este programa, de este podcast, que la medicina curativa. A ver, entonces, una mujer que quiera saber cómo está su salud mamaria, ¿se circunscribe solo a la mamografía o debiera complementar con algo más? Bueno, ahí el tema es un poquito más amplio. Ya vamos a empezar por los rangos de edad. Okay. En realidad se recomienda por todas las estadísticas y por todo lo que ya se conoce a nivel internacional que las mujeres debieran empezar a estudiar su salud mamaria a los 25 años. 25 años. Recuerden, mujeres. 25 años. 25 años. ¿Con qué empezaría esa mujer de 25 años? Esa mujer tiene que empezar asistiendo a su ginecólogo. Es la puerta de entrada. Es la puerta de entrada. Y al asistir al ginecólogo, le indicaría una sonografía mamaria, que sería su método ideal entre un rango de 25 a 40 años si esa paciente no tiene ningún otro riesgo añadido. Lo que se conoce comúnmente como sonomamografía. Exactamente. Ese es el término que usa mucha gente. Tiene 3 nombres en realidad. ¿No? Sonografía de mama. Sonomamografía, como bien dijiste, y ultrasonografía. De mama, correcto. Exacto. Pero eso sería el menos invasivo, el menos radiación tiene y funciona. Exacto. Definitivamente. Es el más simple de todo, el que se le hace a cualquier embarazada. Más rápido, menos doloroso. Rápido, es simplemente una especie de masaje en correcto. la mama. Una sonografía. Y es una sonografía. Sí, sería la primera puerta de entrada. Exacto. Entonces, ya yo estoy una mujer de 35 años. Quiero saber cómo o empezar a tener una rutina, una disciplina de cubrir mi mama. Ahí sería entonces la mamografía. ¿A partir de qué edad indicamos mamografía?
Si nos vamos a llevar de la escuela americana, que es donde nosotros más nos llevamos, es a partir de los 40 que agregamos la mamografía. Okay. Ya varía dependiendo de algunas escuelas que empiezan a los 35, como tú bien dijiste. También depende si la paciente tiene una historia familiar. Si hay un paciente, por ejemplo, mi madre, le detectaron un cáncer a los 40, entonces en ese caso se sugiere, según algunas escuelas, que empecemos 10 años antes de la edad a la que se le detectó ese familiar. O sea que si mi madre se fue a los 40, a mí me tocaría mi primera mamografía a los 30, según algunas escuelas. Y si yo quisiera dar el brinco, o leí por ahí o escuché, ¿cuándo llega a ser la resonancia magnética una opción? Ok. Tenemos una particularidad que se llama mamas tensas, que ahora incluso en países desarrollados se ha abierto una campaña a partir de este año de que toda mujer se tiene por obligatoriedad que conocer la densidad de su mama. ¿Qué es la densidad de su mama? Nosotros tenemos 2 tipos de tejido en la mama, que es glándula y grasa. Mientras más glándula tenemos, más densa, es más tensa. Entonces nosotros clasificamos en las mamas en 4 tipos de densidades y las 2 mayores son la C y la D. Esas que tienen esas 2 clasificaciones, que son las que tienen más glándula presente, tienen más riesgo de desarrollar cáncer de mama. Claro. Y además nos dificulta más al radiólogo observar fácilmente un cáncer de mama. Entonces, en ese rango de pacientes, ahora se recomienda a partir de los 40 agregarle a la mamografía una resonancia. Ya no la sonomamo, sino ya no la sono, a la resonancia anual. Ahora, en caso de que no pudiéramos realizar una resonancia, por el hecho de costos, porque la paciente no puede entrar a resonador por alguna razón. La fobia, lo que sea. Entonces ahí se haría mamo más sono, que entonces sería equiparable lo que estamos también logrando, ¿verdad? Y no es recomendable mamo y sono. Yo soy mujer de 40 años, claro. Voy a la consulta, y no sería ideal que el ginecólogo, el mastólogo, el internista, quien sea, hazte mamo y hazte sono, o sea, mamografía y sonografía. ¿No sería ideal? Es lo ideal y es lo que más hacemos en nuestro país y es, por ejemplo, lo que yo más sugiero. Ahora, mi deber acá es informar estadísticamente qué es lo más top. Claro. Lo más top ideal sería mamo más resonancia. Ahora, en nuestro medio, lo que más utilizamos es mamo más sonografía y con eso detectamos la mayoría de lesiones. Volvemos al mensaje de la ARS. Es una tosudez no querer cubrirle a una paciente que tenga mama densa, CD, como tú dices, en esa clasificación, una resonancia por X razón, porque tu tarifa no lo, o sea, tu plan no lo cubre, porque tú prefieren no cubrir el estudio, que tenga el riesgo de desarrollar un cáncer y entonces después tratar el cáncer a precios que va a duplicar, triplicar y quién sabe cuánto exponencialmente costará la curación de esa paciente. Entonces, ya en este caso, Lisbel, la mama contrastada, se está hablando mucho de ella hoy en día. No es que sea una práctica muy común en el país, pero creo que hay 2 o 3 centros que ya empiezan a tener estadística. Fuera de aquí ya es de rutina, en algunas, digamos, entidades, sugerir la mama contrastada. ¿Puedes describirnos qué significa la mama, qué es mama contrastada y para qué se usa? Bueno, la mama contrastada es mamografía, pero que ahora agregamos un medio de contraste endovenoso. Okay. ¿Por qué le agregamos ese medio de contraste? Porque una justamente de las virtudes que podíamos tener con la resonancia era que captaran las lesiones. Hay algunos tumores que se le daña a la membrana y cuando entra en medio de contraste fácilmente brillan. Muy pequeñito lo podemos detectar. Y esa virtud de la resonancia ahora la podemos tener también mezclándola con la mamografía. Y se ha visto que el costo es menor que hacer una resonancia. Tiene virtudes muy parecidas a la resonancia y además, añadido, tenemos la utilidad de la mamografía. Es como unir 2 métodos con virtudes parecidas a la de la resonancia. O sea que el combo hoy en día que tenemos en el mundo y aquí en República Dominicana, porque ya tenemos espacios de imagen de mama, como el que tú manejas en la clínica Corominas y en otras clínicas también y centros diagnósticos. O sea, el combo de opciones para
valorar mama es enorme. O sea, tenemos 5 o 6 pruebas diferentes. Y en ese sentido, yo te preguntaría, la frecuencia que se sugiere hacerse la mamografía, o las dos son mamografía y mamografía en las mujeres. Me lo hice este año, debe ser anual, debe ser bianual. ¿Cuál es la sugerencia a las pacientes? Ok. Como mencioné, vamos a repetir de nuevo para resumir. Claro. A partir de los 25, empieza sono y su chequeo mamario con palpación. Y el ginecólogo. Y el ginecólogo, ¿verdad? Entonces, a partir de los 40, si no hay ningún riesgo, empezamos con la unión de ambas. Mamo y sono en nuestro país, aunque recomendaríamos mejor, si tiene mama densa, mamo con resonancia. Ahora, en aquellos lugares que no tienen la facilidad de la resonancia, por ejemplo, pueden tener el equipo que mencionaste ahora, que es la mamo contrastada, que tiene unas virtudes parecidas a la resonancia, pero con un menor costo. Claro, tiene sus limitaciones cada método, pero ya esos son temas un poquito más especiales que lo sugeriríamos nosotros. Mira, hace como 10 años a mí me tocó hacer un operativo masivo en un mes de octubre. Colocamos un mamógrafo en una zona franca grande de aquí, en el parque de Zona Franca de Santiago. Y preparamos un espacio. Había una población de unos 30,000 trabajadores en la zona franca. 24, 25 15, 16, 18 eran mujeres. Y se pretendía poder cubrir a la totalidad de las mujeres que estaban en la edad de hacer una mamografía. Y trabajamos duro durante 2 meses. Y en la estadística que veíamos, era notorio que había mujeres que tenían 4 o 5 años que no se hacían la mamografía, habiéndose hecho una de base. Y una de las excusas que utilizaban esas pacientes era que no podían pagar el diferencial de la mamografía. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque evidentemente tenemos un plan básico en el 80% de la población activa y formal de la República Dominicana que gana un salario base. Salario base que no es alto y que sabemos que un diferencial de una mamografía en una mujer en un momento puede significar otras cosas prioritarias en la casa. Y a veces no tenemos ese mensaje educativo para esas mujeres que prefieren no gastar los 500, 600, 700, lo que fuera el diferencial de una mamografía, y la evitan. Yo quisiera que tú resumieras la consecuencia que tiene cuando una mujer interrumpe la frecuencia con la que se debe hacer la mamografía y deja que esa pequeña lesión que pudimos haber visto en la mamografía que se tuvo que hacer ese año, se deja crecer. ¿Qué puede pasar con una mujer que por no pagar un diferencial en una mamografía, 2, 3 años, no detecta a tiempo un cáncer de mama? Si nosotros sugerimos la anualidad por una razón muy sustentada, científica. Claro, y es por la velocidad de crecimiento que tienen los cánceres. Y se ha visto que de un año a otro ya un cáncer puede alcanzar una metástasis o diseminarse en una parte del cuerpo que ya no va a ser curativo y ya no le podemos brindar una salud. Sin embargo, una mujer que acude de manera rutinaria le podríamos detectar el cáncer en una etapa tan pequeñita que solamente con una cirugía bastaría y no habría que incurrir en ninguna otra terapia, ni quimio, ni radioterapia. Entonces sería algo más sencillo, menos costoso y le podíamos brindar una curación. Claro, la medicina curativa en ese Sin caso. embargo, después de ahí ya no podríamos hablar de curación. Ya después de ahí le podríamos dar probablemente calidad de vida, o quizás la vida no va a ser tan extensa, porque podríamos hablar entonces de una supervivencia a 5 o a 10 años. Entonces, si queremos de verdad hablar de detección temprana o de encontrar una salud, tendríamos que cumplir con ese rutinario estudio cada O sea, el año. mensaje, mujer dominicana o del mundo que nos esté viendo, después de los 40, tu disciplina debe ser hacerte tu mamografía al año para evitar todo lo que la doctora Lisbel nos ha dicho ahora. No fallar, no posponer, no dejar entre ceja y ceja que se quede el mensaje de que debe ser obligatorio prácticamente hacer tu mamografía al año. Lisbel, mucha gente le tiene miedo al proceso de la mamografía, porque así como los urólogos tienen
pelean con los pacientes por el tema del tacto rectal, que es un tema, es un tabú. La mujer a veces dice, yo no voy porque me van a aplastar la mama, me va a doler, la vecina me dijo que fue muy incómodo. Y eso hace que la predisposición del ser humano de no llegar a la consulta y luego no hacerse los estudios, como que apaga ya definitivamente el deseo. ¿Qué tú le dirías a esas mujeres lo que significa hacerse una mamografía y lo cómodo e incómodo que puede ser hacérselo? Totalmente, ese es el cuestionamiento, yo creo, del 80% que llega por primera vez a hacerse un estudio. Y lo peor es la mala información que le da a otro que a veces no tiene ni la experiencia aún. La mamografía se hace entre dos placas plásticas y tenemos que presionar un poquito la mama. O sea, se aplasta un poco, ¿no? Sí, pero no es una presión muy grande. Y tampoco ya es tan dolorosa como en los primeros equipos, que eran metálicas las placas, ahora son plásticas, ahora son ergonómicas, ahora ponemos un pad para acomodar la mama, ya la parte posterior, que es donde más molesta, ya se levanta, o sea que esa presión además es mínima, de unos segundos. La mujer se deja presionar la mama hasta por unos corsets para verse bella, y esto estamos hablando que para una salud, ¿verdad? Exactamente, a veces se le estrangula. Exactamente, o para sacarse un poco de busto en un vestido que no tiene, pero esto estamos hablando que una compresión mínima de unos segundos para salvar tu vida. Que lo del vestido puede ser más fuerte y doloroso que lo de la mamografía. Exactamente. ¿Oyeron? O sea, no es nada doloroso ni molestoso, ni mucho menos que la parte de estética que a veces utilizan las mujeres para resaltar. O sea que la mamografía, ese tabú que había antes que era dolorosa, la doctora Lisbeth nos está asegurando que no es tal. Y además, ahora ya los técnicos están más entrenados. ¿Qué pasa? Que también quedaron muchas pacientes traumatizadas, como se hacían los estudios antes, pero ya hemos ido cambiando mucho eso. Pero a la vez también le quiero decir por qué la apretamos, porque esa es otra pregunta que me hacen mucho. Sí. ¿Y por qué si hay tanto equipo moderno seguimos apretando? Como es un estudio que hay que hacer cada año, tenemos que reducir la dosis de radiación al mínimo, una cantidad que sea no tóxica, claro, ni dañina. Tolerable. Exacto. Y eso hace que nosotros podamos reducir la dosis que le damos al paciente. Y lo otro es que, como le dije, lo que estamos buscando son unos puntitos blancos microscópicos que nosotros lo tenemos que buscar con una lupa de tan pequeños que son. Y esos puntos, si sale la foto, porque es una foto lo que nosotros sacamos, distorsionado o movido, no lo vamos a poder categorizar o hacer un diagnóstico. Entonces, una para que esté fijo y otro para que no haya una dosis de radiación que sea dañina. Bueno, yo creo que ahora con la tecnología de los tubos y el tipo del molibdeno que se usaba en un momento, ya no se usa como antes, y los detectores que son ya más, completos, han reducido la dosis de radiación. Yo voy a entrar ahora en un punto que mucha gente está interesada, está, digamos que, cuestionando e impresionada, que es la inteligencia artificial en la radiología. Tú sabes que hemos hablado mucho de esto, yo he sido un abanderado de lo que es la inteligencia artificial en radiología, sobre todo en medicina, pero en radiología, que es especial. La última estadística de la FDA, en los últimos 4 años, en los últimos 3 años, 2024, la FDA ha aprobado 438 softwares de inteligencia artificial en medicina. De esos 438, 360 y tantos son de radiología. Radiología. Algunos son de oncología, otros son de cardiología, otros son de otras especialidades, pero mínimamente. De esos 360 y tantos en radiología, muchos corresponden a la parte de la mama. ¿Está ayudando la inteligencia artificial? ¿Seguirá ayudando en el futuro? ¿Minimizará todas estas cosas que estamos hablando, la inteligencia artificial, y la estamos usando en este momento?
tremendas preguntas. Y tú fuiste el causante de que yo en un momento agarrara un poco de pánico. Yo fui de las radiólogas que agarré pánico. Porque se supone, aquel momento que yo hablé de mis, eso hace como 4 años, ¿te acuerdas? Exactamente. En Romana, o no me acuerdo, por ahí un congreso, sí. En aquel momento estábamos todos los radiólogos asustados porque nos iban a sustituir. Los robots venían a sacarlo ustedes de los trabajos. Pero ahora es un amigo, es un colega que tenemos ahí, un asistente y extraordinario. Pero lo tenemos en ya. La mama, bueno, aquí en el país hay algunas instituciones que lo están probando, pero en Santiago todavía nosotros no. Vienen algunos centros que tienen planteado tenerlo. Entonces, ¿cómo sería? Yo obtengo, en lo que yo he podido estudiar y leer, yo obtengo una mamografía 3D o obtengo una tomosíntesis y yo le digo a ese software, yo lo chequeé como radiólogo humano, chequéamelo tú también, y esa inteligencia artificial puede detectar cosas que yo no vi. Okay. Por ahí funciona. Exacto. Yo no terminé la idea ahorita, porque inteligencia artificial nosotros usamos de hace mucho tiempo. Sí, el CAD, lo que pasa, exacto, que son una especie de asistente para confirmar esa lesión que nosotros buscamos. O las microcalcificaciones que a veces no vemos. Exacto. Y ella después, bueno, no es que no lo busca por nosotros, sino que después de nosotros detectar una lesión, le pedimos al sistema que detecte alguna anormalidad y ahí reconfirmamos o nos sirve como de apoyo a lo que nosotros estamos pensando. O puede ser al revés, Lisbel. También nosotros le enseñamos exactamente. No, sale del humano, la inteligencia artificial sale del humano. Entonces ahora lo que más se está utilizando en mama, sobre todo es en sonografía, sí, porque es uno de los métodos que son más dependientes del operador, donde las imágenes son más abstractas. Entonces hay una base de datos gigantesca de muchos radiólogos, como tú dices, sí, y cuando nosotros detectamos una lesión, pasamos ese sistema y ese sistema nos ayuda a asegurarnos o nos da una opinión sobre lo que nosotros detectamos. Sí, mira, eso que tú estás viendo, nosotros estamos de acuerdo también en que es así o no. O no lo viste. O no lo viste también. Y yo vi esto. O sea, el robot te dice, Lisbel, todo muy bien, pero aquí hay una bolita que te escapó. Que no lo viste. Ahora, papel de nosotros seguido no es que no vamos a ir ciegos, vendados, a ver esto. Hay que validarlo. Sino hay que validarlo, sí, claro. Ese es el respiro del profesional de la medicina, sobre todo en radiología, de la presencia de la inteligencia artificial en medicina. Ahora yo voy a entrar en el tema. Creo que hemos cubierto, tengo que preguntarte porque ya vamos cerrando. El podcast usualmente lo hacemos de 30 minutos, 31 minutos y ya estamos casi en el tiempo. Yo te preguntaría, ¿qué mensaje, qué recomendación, qué reflexión tú le darías a la población femenina para mantener su salud de la mama como profesional, como mujer y como médico? Dejen el pintalabio un día, la cartera, un salón, esos que le cuesta un poquito gastar por la diferencia del estudio. La vanidad. Exacto, dejemos un poco de la vanidad. Olvidémonos de los prejuicios y pensemos un poco en nosotros y en todo el que nos rodea, porque cuando hay un diagnóstico de cáncer de mama, nada más no eres tú, es todo tu entorno y arrastra a toda tu familia. Y la parte económica. Y la parte económica fundamental. Y por el otro lado, yo también soy muy practicante de la medicina oriental y la meditación. La brujería. Y bueno, para algunos sería un poco de brujería, sí. Sabes que lo estoy diciendo, exacto. En este conversatorio sacamos ese tipo de cosas. Entonces, si por ahí mismo, para darle forma y terminar esa reflexión, ¿qué hábitos, qué disciplina, qué rutina tú puedes decirle a las mujeres que nos están viendo que debieran practicar para tratar de mitigar, evitar, posponer el cáncer de mama? Exacto, esa idea era que te iba. Para la medicina oriental y muchos otros países, la mayoría de lesiones que tenemos y enfermamos porque no gestionamos correctamente nuestras emociones. Entonces,
¿Qué yo podría decirle a los demás? Dedícate un momento del día a ser tú, a hacer lo que a ti te gusta. Porque cuando nosotros estamos como en sintonía de quien nosotros realmente somos, de manera transparente, sin pantallas y sin estar complaciendo a los demás, eso es sanador. Eso es la mitad del pleito, digamos. Sí. Entonces, ¿qué sería ser tú? ¿Qué sería ser yo? ¡Wow! ¡Qué No Lisbel, sino a la audiencia. A la audiencia, mira, si te gusta hacer claro. yoga, tu yoga. Si te gusta hacer ejercicio. Exacto. Si tú quieres leer la palabra, lee la palabra. Y aunque algo le parezca ridículo a tu entorno, si eso es lo que a ti te llama, hazlo. Entonces, ese espacio para ti. El efecto multiplicador es que eso incide en tu sistema inmunológico. Exacto. Te lo dispara y el sistema inmunológico se encarga de mitigar, disminuir la posibilidad de que las cosas aparezcan. Bien, Lisbel, te agradezco enormemente este momento, este conversatorio de Vida Wellness, este ejercicio y esfuerzo de llevar una guía de medicina preventiva a nuestra ciudad, a nuestro país, al mundo, a todo el que nos puede estar mirando en su momento, en la biblioteca del podcast que está en las diferentes plataformas. En la parte de abajo del monitor pueden ver dónde encontrarnos. Agradecido y esperamos verte en un próximo episodio para ampliar un poco más sobre estas cosas. Y a ustedes, amigos internautas y quienes nos están viendo desde sus plataformas, gracias por la sintonía, mirar todas las indicaciones que tenemos a la base de la pantalla y nos vemos en el próximo episodio de Vida Wellness, tu verdadera guía de medicina preventiva.